Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el gratísimo placer de estar acompañado de Paíno Enríquez, que es el director ejecutivo del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que ahora en la abreviatura se llama DO Sostenible. Correcto. Se llama el programa. Bienvenido. En estos días vi un informe que el gobierno daba sobre cómo vamos evolucionando con esto de la ley, los residuos sólidos, desechos, tratar. Bienvenido. Yo creo que usted es la mejor persona para explicarnos cómo vamos caminando. Como siempre, bueno, yo recuerdo que la última vez que nosotros vinimos aquí fue en febrero del año pasado. En ese momento apenas estábamos apenas iniciando ahí. Exactamente. Nosotros apenas iniciábamos ya en la constitución del fideicomiso y en la formación y veníamos a comentarle un poco los planes y los proyectos que teníamos en mente y que habíamos ido acordando a través del Consejo Directivo del Fideicomiso para el año 2022-2023. Hay un impuesto que se está cobrando a las instituciones. Comencemos por ahí, por este tema del impuesto. ¿Lo reciben ustedes? ¿Cómo se ha estado recuperando, captando, digamos, ese ingreso? Sí, el origen del fideicomiso mismo es el manejo separado a través de esta figura, de esa contribución especial, que se crea entonces este fideicomiso para la gestión integral de los residuos sólidos, que tiene una gobernanza, como siempre hemos dicho, público-privada, fruto de las negociaciones de la aprobación de la Ley 225-20 de gestión integral de residuos sólidos. Lo que se determinó es, bueno, los empresarios hacen este aporte, las empresas, las sociedades comerciales, hacen este aporte que tiene un rango dependiendo de la cantidad de ingresos que tiene la empresa. Por ejemplo, más de 100 millones de pesos al año, paga 250.000 pesos. Luego de 50 a 100 millones, paga 90 millones, 90.000 pesos y va reduciendo. ¿Se mide por el ingreso que recibe la empresa o por el capital? Ingreso bruto. Por el ingreso anual que genera la empresa. Correctamente. Esa es la modalidad que se... ¿Y quiénes son los que pagan ese impuesto? Yo sé que yo lo pago. Las empresas. Todas las empresas. Las empresas. Son empresas grandes y MIPYME. Todas, o sea que no es el ciudadano común que les recibe. No, empresas, actividades económicas. Es correcto. ¿Se tiene una idea, Paíno, de qué monto se ha recuperado hasta ahora? Claro que sí. En el año 2022 se recaudó un total de 2.150 millones de pesos. Y este año estamos proyectando, DGI es que hace la recaudación, porque la recaudación se hace conjuntamente con la declaración jurada de impuestos sobre la renta. Es parte del sistema. Correcto. Se está proyectando unos 2.300 millones de pesos. Así que, digamos, pero también hubo ahora recientemente, la Cámara de Diputados aprobó un préstamo, creo que son de 190 millones de dólares para la eliminación de residuos sólidos o que tiene que ver con sí, el préstamo... vertedero. ¿Eso lo manejan ustedes? No. Ese préstamo es gestionado, es para el caso de Duquesa. Okay. Duquesa es un caso especial, particular, que tiene una situación jurídica especial y todavía no ha entrado por la situación jurídica que tiene dentro del marco de la ley, pero se debe hacer un cierre técnico, se debe hacer las remediaciones ambientales y eso el Ministerio de Medio Ambiente desde hace unos años lo viene trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, la JICA, que es la cooperación japonesa, e igualmente la cooperación española, que son los que están trabajando ya en ese plan que para esos fondos que hasta ahora lo que se ha aprobado en el préstamo, si no me equivoco, fueron 45 millones de dólares, de una facilidad de 110 millones de dólares en total. Paíno, hablemos ahora después del dinero. ¿Qué es lo que queremos hacer con los desechos sólidos? Definitivamente. En sentido general, conceptualmente, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué vamos haciendo hasta ahora? Bueno, la ley fue muy sabia porque estableció mandatos específicos que tenía que ejecutar tanto el Ministerio de Medio Ambiente, que se convierte en ocasión de la ley en el órgano rector. Es muy importante resaltar eso. O sea, el Ministerio anteriormente, el gran problema que originó que tengamos al día de hoy 240 botaderos a cielo abierto, de los cuales el 80% de ellos regularmente se quema y genera lixiviados, genera humos contaminantes y otros males, se debió a que
la decisión o las políticas públicas que establecían el manejo de los residuos se le daba a cada una de las municipalidades. Cuando tú tienes 150 municipios y otro grupo mucho mayor de distritos municipales. En total son como 378. Correcto. Hacer una política pública de una manera tan dispersa es así imposible, y las limitantes en cuanto a los recursos que manejan esas municipalidades causaron este gran problema y este gran pasivo ambiental que hemos venido acumulando de la misma fundación de la República Dominicana. Entonces esta ley viene y organiza y dice, bueno, el órgano rector es el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien va a dictar las políticas públicas, quien va a hacer los planes y estrategias, y el fideicomiso se convierte en el brazo financiero para dar apoyo a esa, entre otras cosas, la remediación de los sitios afectados a la fecha y también el apoyo financiero a la nueva forma de manejar los residuos. Con ese mandato comenzamos a trabajar. Se identificó inicialmente una priorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de 30 sitios iniciales que fueron priorizados por impacto ambiental, cercanía a comunidades, zonas turísticas y también zonas urbanas que afectaban zonas urbanas. Y comenzamos a trabajar a nivel del Consejo Directivo del Fideicomiso en trabajar en un plan de acción, que fue lo que estuvimos haciendo en el año 2022, conjuntamente con la aprobación de los reglamentos internos, los manuales de compra y la formación de la operatividad del fideicomiso. Ahí se identificaron 15 obras prioritarias, que es la que hemos estado ejecutando en este año 2023, y ya, por ejemplo, ya hemos terminado y está operando la primera planta de valorización y relleno sanitario público con fondos del fideicomiso que se ejecutó en Dajabón. Se ejecutó en Dajabón porque fue una obra que se inició en gobiernos pasados con fondos europeos, había quedado por mitad y había que darle continuidad a una infraestructura y a una inversión que ya nos había sido donada por la cooperación internacional, le había que darle la operatividad. Ya eso es una realidad. Paino, escucho mucho sobre los rellenos sanitarios. Correcto. Y obviamente el relleno sanitario es enterrar la basura, ¿verdad? Sin embargo, me pregunto, ¿pero cuándo vamos a convertir la basura en riqueza, en llevarla a punto a que sea un recurso que podamos transformar en otra cosa? Claro. Porque no solo enterrar la basura, porque hasta en el campo, cuando uno estaba elemental, la gente reciclaba, criaba los cerdos, es decir, había un uso para esa basura. Sí, la basura, nosotros estamos muchas décadas detrás de otros países que ya han iniciado procesos de lo que es la industrialización de los procesos y en el manejo de los residuos. Pero es muy importante y fue lo que recalcó el Consejo y decidió en su momento. El relleno sanitario continúa siendo una necesidad, aun cuando haya algún tipo de valorización o proceso de industrialización de la basura, porque siempre hay una fracción, hay una parte del residuo que no puede ser utilizado o aprovechado, sobre todo en países como el nuestro, donde tenemos un alto índice de materia orgánica y no tantos valorizables. Los valorizables, cuando nosotros llamamos los plásticos, los papeles, los metales y cartones, etcétera, y los vidrios, obviamente. Entonces, hay siempre una fracción que no logra ser usada y que debe ir a un relleno. Entonces, se está priorizando, se necesita tener, y la ley misma lo manda y es el consenso con los técnicos, se necesitan los rellenos sanitarios. Lo que queremos es reducirlo y no tener 240 y reducirlo a rellenos regionales que no excedan 30 o quizás 40 porque hay temas del territorio, de que ustedes saben que nosotros tenemos zonas alejadas, zonas en montañas, que va a ser muy difícil trasladar la basura, tener una red de estaciones de transferencia en el país y luego ya la parte de la industria que nosotros llamamos, que son las plantas de valorización. Las plantas de valorización ya son una realidad en República Dominicana. O sea, no podemos decir, ya tenemos plantas de valorización operando al día de hoy y en proyecto ya se están discutiendo
a nivel y revisando a nivel de medio ambiente, son 13 proyectos de plantas de valorización y relleno sanitario en todo el territorio con inversión extranjera, con inversión Ahora, 100% Paino, extranjera. Para hacer más fácil este proceso de transformación de la basura, lo que va para un sitio va para un sitio y lo que va para otro, ¿cómo estructurar desde las familias mismas o de las industrias, cómo armar sus desechos? Es decir, porque no es lo mismo tirar el arroz que me sobró con el plástico y todo junto, sino que la gente pueda reciclar y que eso implique algún interés económico. Es decir, que tú me pagues algún beneficio, o la familia tenga algún beneficio para reclasificar desde su casa la basura. Porque me imagino que eso viabiliza más el proceso industrial, lo que va al relleno sanitario, lo que va a ser reusado de alguna manera. Sí, don Percio, usted conoce, se ve que usted conoce muy bien el tema. Definitivamente, una basura que venga ya separada en la fuente es mucho más valiosa a la hora de valorizar que una que se encuentre mezclada. Yo siempre digo que en un momento, ¿qué nos pasó? Porque yo recuerdo yo joven que salía a buscar la botella de vidrio y iba al colmado y las intercambiaba y con eso lograba, con 5 o 6 lograba comprar un refresco. O sea, se generaba una recolección. Creo que ahora mismo deben crearse las condiciones para que mercados como ese existen, porque no es que no existen, pero los problemas con las fluctuaciones, por ejemplo, con las botellitas PET y con el plástico duro, que hay cerca de 100 empresas recolectoras y recicladoras que lo hacen ya en la República Dominicana, pero se ven afectadas por a veces el mercado internacional. Por decirle, el año pasado, para esta fecha o un poquito antes, aquí todo el mundo estaba buscando PET porque a veces rondó hasta $1,000 la tonelada del PET, lo que hacía ese plástico muy atractivo para poder hasta los recolectores salir a buscarlo. Ahora se ha desplomado en el mercado internacional y está a $500. ¿Cómo se evita esas fluctuaciones? Bueno, que tú comiences a establecer plantas en República Dominicana que no obliguen a tener que salir a otros países a tener que hacer esas plantas de reciclaje y esos procesos y aumentando los costos con los traslados. Y por ejemplo tenemos la buena noticia, que fue una de las que anunciamos conjuntamente con el presidente, es que ya se está estableciendo la primera planta de reciclaje para generar resina grado alimenticio, o sea, que pueda ser usado en el plástico, un proceso que le permita al plástico poder ser reciclado y nuevamente ser usado en una botella plástica. ¿Una inversión del fideicomiso o una inversión extranjera que llegó aquí? Es una inversión extranjera, está establecido en el Parque de Quisqueya 1 en San Pedro de Macorís. Una empresa que tiene 25 años, se llama INVEMA, en Honduras y El Salvador. Y ahí se genera todo un sistema en países como ese de recolectores, que en el caso de Honduras y El Salvador ronda las 800,000 personas. Paino, ¿pudiera pensarse en el concepto de alianza público-privada la generación de empresas en distintos ámbitos en que el fideicomiso pueda invertir? No solo recolecta, sino que invierte y puede generar recursos que vuelven al fideicomiso y además soluciona el tema. Por ejemplo, si hay áreas, dice, vamos a una fábrica de vidrio, por ejemplo, para decir una cosa, o una fábrica de abono. Yo vi creo que fue en Filadelfia, que en los residuos, esos residuos mínimos que ya no sirven para nada, ahí en el vertedero generaban flores. Cortaban las flores y esas flores se exportaban e iban al mercado. Es decir, ¿cómo generar esa transformación como inversión pública para que algún sector privado se motive? Es decir, yo pongo la mitad del dinero. Incluso hasta con la opción, si te va bien, yo te vendo mi parte y tú me regresas el dinero al fondo, pero genero la idea. Sí, para aclararle, parte del mandato, nosotros tenemos un mandato que es el artículo 140 de la ley, que es el pago de tarifa de manejo de residuos a las empresas privadas. Nosotros los gestores privados, y lo que ha generado esta gran interés del sector privado de más de 3 empresas es esa figura, que el fideicomiso, por un mandato de ley y por tarifas establecidas en la misma ley,
se pagan a cada empresa privada para que por cada tonelada que procese o que valorice dentro de la empresa, el Estado, a través del fideicomiso, le paga esa contribución con los fondos de la contribución especial. Eso es una forma de incentivar el desarrollo de empresas privadas. Pero a lo que yo me refiero es a que el fideicomiso pueda ser un inversor. Yo le digo, bueno, quiero una fábrica y necesitamos 100 millones de dólares para montar una fábrica. Y tú dices, bueno, me interesa la fábrica para que procesemos este material, que puede ser usado en el mercado, puede ser exportado incluso, si es necesario. Sí, claro, y tiene la capacidad del fideicomiso de hacerlo. No lo ha priorizado en este momento porque, como le digo, la prioridad es los cierres que venimos haciendo. Por ejemplo, ahora mismo estamos cerrando Moca, Tamboril, ya en proceso, San Francisco de Macorís. Estamos cerrando el vertedero de Baní y abriendo un nuevo relleno sanitario en Baní. Cerramos Dajabón también, o sea, ahí ahora mismo hay 6, 7 obras que se están ejecutando en la actualidad. Tenemos un reto muy grande por delante, que son los 240 sitios de todo el país que debemos de transformarlo. Y obviamente parece una suma significativa, pero esto es una industria muy cara, muy pesada, que conlleva muchos recursos y no tenemos los recursos suficientes para combatir completamente el problema. Hay 2 rellenos sanitarios, tengo entendido, en 2 provincias. Eso lo están manejando ustedes y además quiero saber, porque hemos vivido de espalda a lo que son los rellenos sanitarios, del uso de los residuos sólidos. La primera vez que yo escuché hablar de eso fue a José Francisco Peña Gómez, cuando era alcalde, en el 1982-86. Y todavía en este tiempo nosotros estamos patinando con los rellenos sanitarios. Sí, o sea, era lo que le explicaba. Desde la fundación misma no habíamos tenido rellenos sanitarios hasta este año, que ya hemos ido... ¿Dónde están esos? Bueno, ya le mencionaba el de Dajabón, el de la Altagracia, que nutre no solamente a la ciudad de Higüey, sino que también a todo lo que es la zona de Punta Cana, Bávaro. La parte turística. La parte turística, y ese es un proyecto muy interesante porque no solo es un relleno sanitario, sino que es una planta de valorización. Y por planta de valorización es que esos rellenos entran a una nave cerrada, primero, pasan por un tratamiento mecánico, donde se les saca todos los valorizables, como mencionamos anteriormente, el vidrio, el plástico, y luego lo que sobra, lo que no es aprovechado para reciclaje, entonces es llevado al relleno. Entonces ya es una basura procesada. Paino, en algún momento se habló de la posibilidad de que, por ejemplo, plantas como Punta Catalina pudiera ser puesta a funcionar con algunos desechos sólidos que se recolectan. ¿Eso se ha considerado? No se ha considerado. Por eso que le digo que tenemos mucha buena noticia. En San Francisco de Macorís, ahora mismo, en los próximos 45 días, y las imágenes están, creo que de imágenes, y si no sería bueno que la vieran, porque ya son imágenes reales de lo que viene a ocurrir. Esa es la planta de San Francisco de Macorís. Esa planta, que nosotros consideramos que va a ser la más moderna de Centroamérica y el Caribe. ¿Qué se procesa en esa Ahí planta? se va a hacer primero la separación mecánica de los residuos y luego se va a fabricar CDR, que es combustible derivado de residuos. Ese CDR puede ser utilizado en ya más de 15 calderas de la República Dominicana, especialmente en la industria cementera, entre otras, para generar calor. Entonces, ya estamos comenzando a dar los pasos hacia esa economía circular necesaria. Igualmente, está en proyecto también, en adición a esa planta, que tiene otras esa planta probablemente el 80% de los residuos va a ser tratado y aprovechado, porque también va a tener todo lo que es una sección de compostaje, porque estamos en una zona muy agrícola y que genera mucho residuo vegetal, y también van a poner una planta de compostaje. O sea, es un proyecto muy interesante porque ¿Y valoriza. cuál es la inversión que se ha hecho ahí? Bueno, esa es una inversión 100% privada, gracias a Dios, porque si no nos limitaría mucho los fondos, de aproximadamente $20 millones. Es construida por la familia Risset, que es una familia muy conocida en la zona, y por la familia el cacao y la cosa. Sí. Claro. Ahora, el empleo aquí, ¿cuánto? Se habla de 350 empleos en la parte inicial, con un potencial. ¿Cómo se suple del material esa industria? ¿De qué zona?
Por ejemplo, San Francisco. Ese va a ser un vertedero, bueno, una disposición final regional. Ya se hicieron todos los cálculos y va a suplir a la provincia de Duarte, Hermanas Mirabal, provincia Espaillat, la parte de Moca y provincia de La Vega. Parte de la provincia de La Vega, o sea, La Vega, la ciudad de La Vega. Exacto. Va a cubrir gran parte del Cibao Central. Eso es la parte bonita de esto, porque te crea un círculo virtuoso, entonces tú nos va a permitir solo esa planta poder cerrar más de 20 botaderos y vertederos que están esparcidos en todas esas provincias. Ahí no, me imagino que ustedes tienen o proyectarán ir identificando la naturaleza dominantes del desecho. Por ejemplo, cuando hablamos de la Altagracia, la zona turística, pues yo pienso que puede ser fácil identificar cuál es la mayor tendencia, por ejemplo, si es desecho de comida, si es plástico, si es esto. ¿Se tiene claro ese inventario o eso está en proceso de tu poder zonificar? Es decir, aquí se produce más tal cosa y aquí se produce más tal cosa. Y las fábricas pueden ir funcionando en base a esa perspectiva. Claro, claro. Nosotros hemos ido haciendo trabajo de categorización de los residuos, que es lo que nos permite determinar el tipo de residuos que se genera en cada región. Pero igualmente estamos trabajando en un acuerdo con INTEC para poder utilizar el conocimiento de no solo de los profesores, el conocimiento de la institución, sino de todo el equipo, los estudiantes y todo, para hacer esos procesos de categorización. Ya ellos en años anteriores han hecho más de 30 municipios que los estudiantes han hecho como tesis esos procesos de categorización que hemos estado utilizando, y la idea es poder levantarlo en todo el país. Pero además, es muy evidente... Además, a los muchachos le ponen el caco grande. Pero es muy evidente que la diferencia entre lo urbano y lo rural, o sea, ya hemos visto unos patrones muy claros, o sea, como cuando nos acercamos a las grandes ciudades hay mayores cantidades de plástico, de cartones, etcétera, y cuando vamos al campo ya es mucho mayor. ¿Cómo está integrado el fideicomiso del que tú eres director ejecutivo? ¿Cómo está conformado? Bueno, como les había dicho, es un fideicomiso público-privado. El presidente del consejo es el ministro de Medio Ambiente, está también el ministro de Hacienda, y por parte de la municipalidad está el presidente de la Liga Municipal Dominicana y el presidente de FEDOMU, que es la Federación Dominicana de Municipios. O sea que la mayoría de los miembros son funcionarios del Estado. Correcto. Porque se armó un lío una vez con el asunto de los fideicomisos que decían que eso se estaba privatizando. Este no es un fideicomiso público. Bueno, público-privado, porque me falta decirle, está la IRD, representada, la Asociación de Industria de la República Dominicana, ECORRED, que es un gremio que aglomera a los empresarios preocupados por el medio ambiente, y un representante del sector de reciclaje y de gestión integral. Ahí no. Sabiendo que los fondos son aportados por el sector privado en un 100% hasta la fecha. O sea, claro. Por eso la negociación es este es el único fideicomiso público creado por ley. Muy importante señalarlo. Claro. Fue una ley que lo creó y fue un consenso que tomó 10 años lograrse en el Congreso. Y pudiera dar pie a que el Estado también haga algunos aportes extraordinarios al fideicomiso como parte de sus políticas públicas. Y a propósito de eso, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Es posible que en el tratamiento y la experiencia que ustedes van teniendo como fideicomiso puedan definirse políticas públicas en alguna dirección? Por ejemplo, qué sé yo, se habla de eliminar ciertos materiales del mercado por la forma de que no son reusables, el daño que hacen al medio ambiente. ¿Se está teniendo control de eso como para tener información y decir, miren, aquí hay que dejar de usar el vaso FOM, por ejemplo? Es una potestad del Ministerio de Medio Ambiente. Ese es el rol del rector, el creador de las políticas públicas, realmente. Pero definitivamente es algo que se está discutiendo en la mesa. Claro. Porque uno de los aspectos más positivos que nosotros hemos visto con esto del fideicomiso es que todos lo han mencionado. Es la primera vez que empresarios, municipios,
gobiernos se sientan en una mesa a discutir cómo vamos a hacer, a resolver si este tú problema. no tienes información, es difícil definir una política pública. Y hay discusiones en ese sentido. Hay muchas cosas pendientes a nivel legislativo. Es que la República Dominicana tiene que apostar a eso, a la industrialización de los residuos sólidos. No podemos vivir de espalda a eso, hay que industrializarlo. Y que el hecho de que este fideicomiso de residuos sólidos esté ejecutándose de manera exitosa, eso muestra de que todavía podemos continuar estos proyectos y que otros inversionistas vengan. Nosotros estamos muy emocionados con este tema, por cómo hemos visto que se han ido desarrollando los eventos, cómo la seguridad jurídica ha traído esa atracción de inversión. Y creemos que falta muchísimo por hacer. Miren, nosotros, nos decían las autoridades en Alemania en una visita oficial que hicimos, miren, nuestra industria es una industria de residuos sólidos de 85 mil millones de dólares. Es casi el Producto Interno Bruto de toda República Dominicana. Entonces, las oportunidades para nosotros están de sobra ahí por delante. Hay figuras como que a futuro lo que vemos es que van a ser el sostén financiero de esto, va a ser, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor, que es un tema que ya está en la ley. En Alemania, el que genera muchos residuos paga. Entonces, tenemos que comenzar a buscar, a implementar esas políticas que ya la ley ordena crearlas para que comencemos a ser más responsables en el manejo de residuos y que se asuman los costos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y espero tenerte pronto por aquí dándonos otras noticias buenas. Señores, que no sea de año a año, año en año. No, hay que no, es que ya arrancamos, ya esto todos los meses vamos a tener que estar informando. Ha sido la participación de Paino Enríquez, quien es el director ejecutivo del Fideicomiso de Gestión de Integración de Residuos Sólidos, mejor conocido para que usted oiga este nombre, DO Sostenible. Exacto. Señores, vamos a la pausa, volvemos ahora.